Hoy vamos a estar hablando acerca de todos los ejercicios geopolíticos que tiene Cuba. Todos estos ejercicios tienen una connotación social y económica, ya que pues en sí Cuba es un país que está mal en el ámbito de los mantenimientos, ya que pues no reciben grandes ayudas de empresas del exterior. Pocas empresas han firmado y han llegado a acuerdos con Cuba para la explotación de recursos y pues en sí las ayudas económicas para el país cubano. Para dar a entender todo este contexto, necesito, pues, redundante, contextualizarles históricamente de cómo las revoluciones cubanas hicieron a Cuba el país que es. No estoy diciendo que sea malo. En el contexto también de la primera posguerra mundial, empieza a tomar fuerza el mandato comunista en Europa y en Asia. Todo esto llega también a Latinoamérica, que pues se inspira y también pasa en muchas épocas de violencia que se viven en Latinoamérica en general, en todo lo que conlleva el siglo XX, la Primera, Segunda Guerra, Guerra Fría y las dictaduras en Latinoamérica. Cuba no se quedó atrás en este ámbito de las dictaduras porque pues en sí empiezan en 1952 por parte del señor Batista. El señor Batista toma sin mucho esfuerzo y derroca al presidente de la época, haciendo su propia dictadura. Batista empezó, pues como la gran mayoría de dictadores, a embolsillarse dineros públicos y no ayudar tanto al contexto social y pues económico de lo que es Cuba en la época, 1952. Entonces se estaba enriqueciendo a base de aprovecharse de que él hizo la toma y que él derrocó al presidente. Entonces estaban saliendo beneficiados las personas que ayudaban al señor Batista y pues el señor Batista. Esto pues generó mucho descontento porque pues en sí el país empezó a entrar en una crisis que estuvo mal, varios universitarios, la gente en sí, el contexto social general estaba descontento total con la dictadura de Batista. Decían como pues nos liberaron, entre comillas, cuando nos estaban haciendo sufrir más de lo que nos estaba haciendo sufrir el señor presidente de la época. Esto abarcó muchas protestas y muchos movimientos sociales mostrando el inconformismo a todo lo que es la dictadura de Batista. Ahí fue cuando en 1953 un grupo de jóvenes revolucionarios intentó tomar una base militar al sur de Cuba y ahí fue cuando el señor Batista los encarceló. Ese grupo de revolucionarios estaba el señor Fidel Castro en la época, tratando pues de tratar de hacer coyunturas, tratar de agrietar todo lo que se conoce pues que se conocía como la dictadura de Batista para pues otro golpe de estado, otra revolución. Entonces, después de todo esto, Fidel Castro estuvo encarcelado por 2 años y de ahí fue exiliado. Él salió exiliado hacia México con el fin de, con el fin de generar estrategias nuevas para para lo que es la Revolución Cubana, que pues, se va a llevar a cabo en los próximos 5 años. Luego de eso, pues se fundó el movimiento 26 de julio, con 82 guerrilleros que estaban incursionando por el Golfo de México hacia Cuba, con el fin de hacer la toma y liberar al pueblo cubano de la dictadura de Batista. La guerrilla, se abrió paso por todo lo que conocemos como las ciudades centrales de Cuba hacia el sur, nuevamente hacia a la estación militar de Santiago, al sur de Cuba. Ahí fue cuando ya el nombre, el señor Fidel Castro, tenía su popularidad en todos los medios de comunicación a nivel mundial y varios países y pues también periódicos se ofrecían a hacerles entrevistas con el fin de generar como el porqué de la lucha, el por qué estaban haciendo esto. Y fue en 1956 donde en Sierra Maestra, otra zona que queda al sur de Cuba, entrevistó el New York Times, el periódico más leído del mundo en esa época y actualmente lo sigue siendo, entrevistó a Fidel Castro. Este movimiento por parte pues, de Estados Unidos, que fue el que distribuyó toda la información, hizo como dar cierto populismo a todo lo que se conoce como el movimiento 26 de julio y ayudó a que varias gente
dentro de Cuba y pues también a las afueras, empezara como a decir como, uy, la dictadura de Batista es mala, bla, bla, bla. Y ahí fue donde, o sea, gracias a este movimiento de Estados Unidos, fue que Fidel Castro y pues su movimiento, su guerrilla, empezó a tomar popularidad y ya generó coyunturas en la dictadura de Batista. Ahí fue donde pues se liberaron numerosas luchas a cargo de los tres, eh, Fidel Castro, el Che Guevara y Raúl Castro, que son como los altos mandatos de la guerrilla del movimiento del 16 de julio. Este movimiento tuvo mucha popularidad a nivel que pues de que se pudo derrocar perdón, al señor Batista de dicha dictadura y empezó ya la nueva dictadura de Fidel Castro. Fidel Castro, pues después de esa revolución, después de la dictadura de Batista, todo el mundo estaba como feliz, pudimos derrocar y logramos estar libres. Pero pues realmente no fue tan así, porque pues en sí la dictadura de Fidel Castro se basó pues en matar a 500 dirigentes de Batista, la toma y también la expropiación de muchas empresas privadas de Estados Unidos que estaban en Cuba. Y esto generó pues también obviamente un descontento con Estados Unidos y fue donde empezó literalmente la revolución cubana, sacando a todo lo que se conoce como empresas privadas de otros países de exterior de Cuba en su 100%. Miles de muertos, también expropiaciones. Todo esto pues llevó a que se perjudicara la clase alta de Cuba y pues en sí se dieran más ayudas humanitarias a todo lo que se conoce como la sociedad en la época, el contexto social. Todo esto fue bueno en el ámbito de la educación y la salud pública y gratuita para excesivamente todos los cubanos. Existe pues la educación y la medicina o sea, es asequible para todos los cubanos. Pero pues también tenían coyunturas, también tenían ciertos roces para la gente que no pensara igual que ellos. Y es problemático, porque pues en sí lo que hizo fue sacar todas las ayudas económicas de un país, que es Cuba, y se aisló básicamente. Ahí fue donde les estaba contando lo del comunismo, todo que empieza a tomar fuerza, y la Unión Soviética entra en alianza con todo lo que es la dictadura de Fidel Castro. Esto es importante y es bastante terrible en el ámbito geopolítico y pues también las guerras. Entran ahí conflictos bélicos donde pues Estados Unidos está en descontento porque básicamente tienen a un infiltrado soviético en Latinoamérica, que es Cuba. Y pues Cuba está posicionado en el Golfo de México y queda realmente cerca de lo que es Washington, entonces son estrategias bélicas donde pues se pueden amenazar los países. A Estados Unidos no le pareció esto y lo que hizo fue cortar relaciones. Básicamente aisló a Cuba para que ningún país de las numerosas organizaciones mundiales entraran en relación e hicieran intercambios económicos más que todo para la economía del país. Suena redundante, pero es así. Obviamente, pues el aliado pues, de Cuba, la Unión Soviética, tenía ciertos, ¿cómo se dice? Tenían ciertos tratos donde pues se hacía una inversión y Cuba no estaba tan mal monetariamente. Es conocido que la mayor exportación que genera Cuba es el azúcar. Entonces Estados Unidos cortó esa relación y pues Cuba dejó de darle azúcar a Estados Unidos para darle a los países de la Unión Soviética. Esto genera varios roces y teniendo en cuenta ya después de la Revolución Cubana, que fue en 1959, entra el contexto de la Guerra Fría, que es donde pues entran los ideales, el capitalismo y el comunismo y empiezan a pelear en Europa y pues la base de Cuba, los misiles, porque pues la Unión Soviética tenían estrategias bélicas donde pusieron misiles directamente con rampas apuntando a lo que se conoce como la Casa Blanca y puntos estratégicos. Esto generó tensiones porque pues es conocido como la crisis de los misiles, donde realmente
todo el mundo, porque pues se empieza a incursionar lo que es la comunicación, la televisión, el periodismo, periódicos, numerosos medios empiezan a dar como los rumores de que no, pues en Cuba tienen misiles apuntando a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no se iba a quedar de manos cruzadas y básicamente lo que empezó a hacer fue generar, generar coyunturas y tratar de hablar también con los mandatos de la Unión Soviética para tratar de llegar a un acuerdo. Ese es el gobierno de John F. Kennedy. Y trataban de entrar en discusiones tipo como para llegar a un acuerdo, pactar algo, pero realmente no se lograba tanto. La Guerra Fría pues no se conoce como Guerra Fría porque pues no hubo un conflicto grande bélico en sí, pero pues sí hubieron batallas, ahí puede ser la batalla de Vietnam, la guerra espacial y pues la lucha por los ideales, a ver cuál ideal era el mejor y cuál podría estar mejor posicionado pues a nivel mundial, que es el comunismo y el capitalismo. Luego de todo esto, en Cuba es importante porque pues empieza a haber mucha más inversión de parte de la Unión Soviética y pues Estados Unidos con varios espías, aviones e informantes de la CIA hacían como el énfasis de tipo en Cuba nos están amenazando. Tenemos misiles apuntándonos a la Casa Blanca. ¿Nosotros qué hacemos? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Y empieza, creo que ahí lo repetí, y empieza la tensión de, nuevamente les insisto, lo de la guerra de los misiles. Todo esto entra en tensión, pues más que todo con Cuba, porque pues Fidel Castro tiene el récord Guinness, a pesar de que ya está muerto, de sobrevivir a más de 600 intentos de asesinatos. Ninguno fue, ninguno fue ejecutado con éxito y, y ya, básicamente es eso. Se hicieron varias charlas de la gente de la Unión Soviética con el gobierno de John F. Kennedy para saber realmente lo que se iba a planear. Y pues obviamente la Unión Soviética estaba negando el posicionamiento de los misiles en Cuba apuntando hacia la Casa Blanca. Ahí entonces en varias conferencias la mayoría de organizaciones mundiales entraron en varias discusiones con la Unión Soviética, donde pues realmente se hicieron discursos populistas y se logró admitir de parte de la Unión Soviética la ubicación de misiles. Entonces Estados Unidos estaba monitoreando a todo lo que es todo el Golfo de México y estaban mirando todos los buques y todo el comercio que podría recibir Cuba. Porque pues en algún buque de carga podría llegar algún material para el posicionamiento de más cohetes o más rampas con el fin de un ataque nuclear. El mundo tenía tensiones porque pues era la decisión de alguno de los dos mandatos, en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos, de boom, un botón y nos jodimos. Afortunadamente no pasó y se trataron de hacer relaciones más diplomáticas y comerciales con Cuba, pero pues Estados Unidos aún así ya cortó relaciones del todo. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue aislar a Cuba del contexto general y pues varios países, porque pues en sí el capitalismo es el modelo económico que predomina en la tierra, le daban la espalda o pues no querían invertir en Cuba. Cuba pues tiene inversiones actualmente de países como Rusia, Corea del Norte, pues son los países que siguen teniendo como modelo económico el comunismo y tratan de hacer recuperar a Cuba explotando recursos y pues son cosas así. Algo curioso es que en 2006 Fidel Castro enfermó y le entregó el mandato de lo que se conoce como Cuba a su hermano, a Raúl. Y Raúl Castro estaba tratando de hacer una alianza con el gobierno de Barack Obama y las cosas estaban ya en charla, ya se iba a cuadrar algo, pero con el gobierno del señor Donald Trump se canceló totalmente todo. Entonces, Cuba lo que tiene ahorita es una manera de implementar varios comercios, la pesca, el azúcar, pero más que todo el que está haciendo recuperar al país es la inversión extranjera de algunos países, porque pues en sí Cuba actualmente no es comunista, es socialista y tiene varias inversiones de algunos países que pues explotan los recursos y permiten como el crecimiento nuevamente de Cuba.
pero pues Cuba no va a ser lo que era desde un principio, cuando tenía la inversión exacta de Estados Unidos y antes de todo lo que son sus revoluciones cubanas, las revoluciones. Eh, Esto es importante porque pues en sí el turismo también ha hecho parte de la recuperación económica de Cuba y ahorita actualmente pues se tienen varios planes de gobierno para un auge y una mejora de todo lo que se conoce y se quiere mejorar de la economía de Cuba.